Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Recuerde que está Jesús camino hacia Jerusalén, va hacia el final de sus días. Ha venido enseñando a mucha gente, a los discípulos, a saduceos, fariseos y demás. Y precisamente ha hecho todo esto para que pudieran entender lo que realmente Dios quiere y desea para sus vidas. Ha venido predicando de la salvación, ha venido predicando para vida eterna. Ha hablado de lo importante que significa precisamente el vivir para Dios. Dios como lo esencial para la vida. En este texto, ahora, luego de haber hablado el Señor sobre lo que significa precisamente perdonar, lo que significa precisamente actuar para ayudar al hermano que peca, lo que significa estar abierto al otro para servirle, ahora nos habla de fe. Y fíjense que son los apóstoles los que proponen la temática. Aumentanos la fe, dicen ellos. Y era clave esta solicitud en vista de eso que ya el Señor ha hablado. ¿Cómo poder vivir en los parámetros de Dios, seguros de la salvación, confiados en su palabra, firmes en las crisis y dificultades si no es por la fe? Si uno mira lo que ha sucedido antes, uno tiene que preguntarse el sentido de la propuesta de los apóstoles es grande. Y tiene que afirmarlo, es grande. ¿Por qué? Mire que el Señor ha hablado de una verdad que es relevante para la vida y para la vida cristiana. ¿De qué ha hablado? Nos ha dicho cómo los cristianos necesitamos ser personas que están abiertos al otro para ayudar al otro y a los otros en su pecado, de tal forma que podamos en la gracia de Dios atraerlos nuevamente al reino. Eso se requiere personas que realmente tengan fe. Se requiere personas que realmente hayan creído en el Evangelio y tengan conciencia de lo que el Evangelio y la salvación significan. El Señor ha hablado de cuán importante es no ser piedra de tropiezo para los demás. Acaba de decirlo. Y fíjense cómo la fe también es necesaria para eso. ¿Cómo yo poder evitar ser causa de caída para el otro si no es porque tengo fe, entiendo la fe, entiendo lo que significa vivir la fe? ¿Cómo no yo evitar el ser la persona que lleva al otro a pecado si no es por la fe? Son realidades que el Señor ha hablado, pero que sin duda alguna obligan a tener fe. Requieren la fe. No puede ser sin fe que yo haga estas cosas. No puede ser sin fe que yo perdone siempre. Tiene que ser por la fe y tiene que ser para gloria de Dios. Entonces, la fe va a ser importante en este momento crucial de la vida de los que están escuchando a Jesús, para que sepan que vivirla implica un esfuerzo, pero vivirla implica realmente actuar de manera concreta y evidente ante las realidades que se nos presentan, como estas que él mencionó en los textos anteriores. Ahora, si nosotros revisamos la vida de fe de
miembros de la iglesia y de personajes del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la fe sobresale en la vida de ellos. Leamos Hebreos 11 y encontraremos que la Biblia nos dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en su casa que se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Una fe que lo salva, una fe que lo protege de morir en la crisis, una fe que aprende, una fe que descubre las palabras de Dios, una fe que usa como dirección de vida. Pero si nosotros miramos a Abraham, allí en ese capítulo 11 de Hebreos, nos va a decir que él fue llamado y que siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue llamado por Dios, Abraham por fe sale hacia el camino que Dios le trazó, sale sin saber a dónde iba, pero creía sin duda alguna fuertemente en Dios. Abraham tuvo fe y por eso pudo obedecer, pero Abraham tuvo fe y por eso fue declarado justo. Pero Abraham creyó en la palabra dada por Dios, la acogió como verdad de Dios que le dio conocimiento y pudo vivir una vida confiada. Fijémonos de lo que hizo Moisés. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense que si uno mira a los agiógrafos y mira a los personajes que los agiógrafos mencionan, especialmente aquellos que siguieron valientemente la palabra de Dios, el mensaje de verdad de Dios, en esas personas vamos a encontrar el ingrediente vital, la fe. La fe que los salvó, la fe que les dio conocimiento para vida, pero la fe que les llevó a una vida segura en Dios en medio de las privaciones, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles. Eso es necesario tenerlo en cuenta para nosotros poder vivir hoy una vida cristiana conforme a lo que Dios establece. Ahora, fíjense que el texto dice, aumentanos la fe. Ese es el grito de los apóstoles a Jesús. Gozaban de la fe salvadora, habían creído en Jesús y estaban siendo parte de su pueblo. Estaban aprendiendo las verdades de la fe, en este sentido la fe como depósito, la fe como doctrina. Estaban ellos creciendo en el conocimiento de Dios, pero estaban ellos, como dice Pablo, predicando la fe, una fe que era salvadora, pero una fe que se constituía en el fundamento de su vida porque era la doctrina en la que ellos se sustentaban, pero era la doctrina que ellos predicaban, pero era una fe que debían poner en práctica en medio de las dificultades. Y ese es el paquete de la fe. Algunos hablan de fe como doctrina, otros hablan de la fe como salvadora, como la fe que salva, otros hablan como la fe como poder o como confianza, como si hubiera tres tipos de fe. Pero los comentaristas dicen, sí, es cierto que eso es son manifestaciones de la misma fe. Es decir, yo creo en Jesucristo, pero Jesucristo en su gracia me ha dado una fe para salvación, me ha dado una fe como conocimiento que me va a servir de base para mi vida, pero me ha dado una fe que me va a servir de poder para enfrentar las circunstancias adversas que yo pudiera vivir en este mundo.
A Dios le insultan aquellos que no tienen esta experiencia propia de fe en sus vidas. En el contexto del Evangelio, quiero retomar lo que les acabo de decir. Miren que el versículo 2 dijo que aquellos que son causa de tropiezo, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Para yo no ser piedra de tropiezo y para no recibir las consecuencias de mi conducta negativa, necesito una fe que me lleve a hacer lo contrario. Es decir, en vez de ser piedra de tropiezo, ser una persona que contribuya al desarrollo espiritual y al crecimiento del otro. Necesito fe para eso. Una persona que tiene una fe débil, una persona que se ha distraído en el cristianismo y no se afirma en la fe, es una persona que puede caer fácilmente en pecado y hacer que otro caiga en pecado. Eso puede darse en la iglesia. Por eso la alerta que debemos tener nosotros para afirmarnos en la fe y evitar constituirnos en personas que no solamente pecan en sí mismos, sino que hacen que otros pequen. Y entonces nos constituimos en doblemente pecadores. Pecamos con el otro y hacemos pecar al otro. Eso requiere fe, una fe que sea para bien del otro, para la salud espiritual del otro, para la vida del otro. Insisto, no hacer pecar al otro requiere fe. Requiere estar seguro de que se ama a Dios. Requiere estar seguro de que se ama a la iglesia. Requiere estar seguro de que se odia al pecado. Fe de ese tipo. Lo segundo, ya les decía ahora, vencer estas circunstancias de pecado necesita conocimiento o fe como doctrina para poder discernir mis conductas en la vida. La peor acción que yo puedo cometer en mi vida es pecar, pero es hacer pecar a otros. Necesito discernimiento y fe para hacer lo contrario y para mantenerme yo en santidad, en la justicia de Dios, en la verdad. Pero fíjense que la fe implica responsabilizarnos del pecado del otro, de aquel que hemos visto pecar. Eso lo hacen personas de fe. En este sentido, Dios nos ha autorizado a meternos en la vida del que peca, para sacarlos del pecado, para sacarlos de la situación de maldad en que están y restaurarlos a la iglesia, restaurarlos al reino. La fe me lleva a frenar en el otro el pecado. La fe me lleva a frenar en el otro el pecado. Y fíjense que la fe también en una persona cristiana va a caracterizar a esa persona porque perdona siempre. Perdona siempre. Solo los que son de la fe, solo los que asumen la fe en Cristo Jesús, solo los que se fundamentan en la doctrina de la fe, solo los que tienen fe, es decir, confianza plena en Dios, se levantan en la iglesia como personas que ayudan a la santificación de la iglesia, ayudan a que la iglesia sea una iglesia de perdón, ayudan a que la iglesia sea un equipo de rescate, ayudan para que la iglesia sea sal de la tierra y luz del mundo, ayudan para que la iglesia haga volver a otros al reino, ayudan para que la iglesia perdone y perdone siempre. Eso en primer lugar, y que no se nos olvide. Yo quiero insistir en eso.
La fe nos ayuda precisamente a ser personas que viven el estilo de vida de Jesucristo, que promovió el perdón y la reconciliación, que rescató a muchos de la muerte eterna porque estaban en pecado y que promovió la santificación en la iglesia, llevando a que jamás el pecado pudiera ser cometido entre personas de la misma iglesia. Aumentanos la fe, entonces, era necesario que lo dijeran para entender cómo hay que vivir la vida cristiana siendo parte del pueblo de Dios. Eso en primer lugar. Ahora, ese pedido también supera la ley del talión, supera los límites que los rabinos judíos habían definido para vivir la fe. Eso también es importante. Acuérdense que el rabino judío enseñaba ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Jesús trasciende la fe y va a decir, perdona 7 veces, perdona 7 veces siempre. Se requiere fe firme para obedecer estos mandamientos que son realmente difíciles de vivir en aquellos que descuidan su vida cristiana. Por eso, aumentanos la fe, nos va a servir para que no seamos culpables de causar tropiezos y ganarnos la muerte. Aumentanos la fe, nos va a servir para ser realmente santos, hombres y mujeres que evitan que el otro se desvíe de la fe. Aumentanos la fe sirve para ayudar al pecador a volver a la iglesia, a arrepentirse y a lograr que ese pecador sea lógicamente hijo de Dios y santo en todo sentido. Así que era importante que ellos dijeran, aumentanos la fe. No es fácil estar defendiendo estas verdades, porque por descuidados caemos. Acuérdese lo que ha enseñado Hebreo, y esto también lo hemos dicho aquí ya varias veces. No nos deslicemos. Y esa expresión griega, implica un descuido sutil. Nos vamos metiendo tan sutilmente en el pecado, tan delicadamente en el pecado, tan descuidadamente en el pecado, que cuando nos damos cuenta ya estamos hasta el cuello. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos. Solo podremos tener la victoria sobre el desamor, sobre el no perdón y sobre el hacer pecar cuando vivimos una fe real, una fe sincera, una fe honesta y, como veremos ahora, una fe sencilla. Jesús nos está diciendo que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Una fe recibida por gracia me hizo salvo. Una fe como doctrina me fortalece para vencer el pecado y vivir a la manera de Dios. Una fe recibida por gracia me ayuda a mí a estar confiado en las circunstancias adversas de la vida. Cirilo de Jerusalén y otros más padres de la iglesia siempre defendieron las verdades de Dios. Decían ellos, la fe que Dios nos revela para, como San Pablo, tomarlas de fundamento para realizar las obras que Dios quiere que realicemos y de esa manera le exaltemos. Obras de fe, obras para gloria de Dios, obras que son exclusivas de los santos de Dios. Aumentanos la fe, es necesario decirlo,
para asumir con entereza, con valentía, con carácter la fe en medio de las circunstancias que la vida nos ofrece. Pero ¿qué tipo de fe es la que se presenta aquí ahora de parte del Señor? Y realmente, ¿qué quiere decir el Señor cuando le dice a los discípulos, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería? El Señor quiere una fe que vence al pecado en definitiva. El Señor quiere una fe que nos haga realmente santos, y ese es el objeto de la fe. Ser salvos, pero ser santos. Ser salvos, pero parecernos a Jesús. Ser salvos, pero alcanzar la estatura perfecta de Cristo. Vivir bajo la orientación del Espíritu. Pero una fe ahora nos dice el texto como un grano de mostaza. Una fe como un grano de mostaza que puede llevarnos a nosotros a arrancar, a darle una orden a un árbol grande, de fuertes raíces y longevo, a arrancarse y echarlo al mar, dice el texto. Pues si uno mira el sicómoro, crece entre 10 y 15 metros de alto. Dice en la botánica de Palestina, tiene raíces muy gruesas, vive muchísimos años. Se dice que se han encontrado en la región sicómoros con edades entre 400 y 600 años, muy gruesos, de raíces muy profundas. Póngase usted a pensar qué nos está queriendo decir Jesús. Arrancar un árbol de estos, enviarlo al mar con una fe tan pequeña como una cabeza de alfiler. Eso es lo que promedia el tamaño de la semilla de mostaza, y particularmente de la mostaza negra, que era la común en la región de Palestina. Una semilla muy pequeñita es la fe. De ese tamaño debe ser nuestra fe para arrancar un árbol tan grande, tan viejo y tan agarrado en raíces como el sicómoro. Y sobre todo plantarlo en el mar. Eso sería un acto realmente sorprendente para nosotros. Quizás nosotros pensaríamos al revés. Si tuviera fe como un sicómoro, o como diría Mateo, si tuviera fe como una montaña, dirías al grano de mostaza, arrójate al mar, y obedecería. Ese sería de pronto nuestro sistema de pensamiento, nuestra creencia. Necesitamos una gran fe para cosas pequeñas, porque nos vemos imposibles por lograrla. Gran fe para tareas muy pequeñas. Pero fíjense que Jesús es preciso. No se trata de tener mucha fe. No es cuestión de mayor fe o de menor fe, ni de confiar en grande fe. No se trata de mi fe, se trata de Dios. No se trata de mi fe, se trata de dónde pongo yo mi fe. No se trata de que mi fe es grande, se trata de que Dios es grande. Eso es lo importante. La fe que tengo, que puede ser muy poca, si es puesta en el Dios grande, en ese que dijo un día, yo soy el que soy, es suficiente para enfrentar la vida cualquiera sea nuestra situación. Entonces no se trata de tener una fe inmensa, no se trata de disponer de montones de fe que puedo atesorar.
y del cual me pudiera sentir satisfecho. No, no se trata de eso. Se trata de Dios, del Dios que tenemos como Dios y que es un Dios que trasciende nuestros pensamientos, que trasciende el concepto de grande que nosotros tenemos. No lo podemos siquiera imaginar en su grandeza porque no alcanzamos a imaginarnos a Dios en su grandeza. Y es en ese Dios en el que tenemos que pensar cuando se trata de fe. No es por mi fe, es por la grandeza de Dios. Mi fe puede ser muy pequeña, pero si yo con esa fe pequeña, sabiendo quién es Dios, la pongo en Él, es suficiente para que Dios se glorifique. Eso es suficiente. La idea es que en una situación difícil, en una circunstancia cualquiera que sea, esa circunstancia puede ser cambiada si se pone en acción la fe que tenemos en el Dios sublime, trascendente, excelso de la Biblia. Suficiente. Con esa imagen es que debemos nosotros movernos en la fe. Sobre todo con una imagen de Dios Todopoderoso, Padre nuestro que nos ama. Y eso debe todavía motivarnos más. Esa fe en el Dios grande nos lleva a vivir la vida de manera diferente. Debiera cada cristiano ser una persona sin miedo, sin inseguridad, sin temor. ¿Por qué? Porque ese cristiano tiene a ese Dios de la Biblia como su Dios y ha puesto su vida en las manos de ese Dios. Fíjense que la fe del tamaño de un grano de mostaza puede llevarnos a grandes resultados porque nuestra fe está puesta en el Dios sublime, inmenso, eterno. Eso es lo clave en este texto. Fíjense cómo Pablo en 2 Timoteo nos lleva a entender esta verdad. Por lo cual asimismo padezco esto, en 1:12 de 2 Timoteo. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros en la escuela dominical acabamos de hablar de la seguridad de la salvación. Y eso es lo que está diciendo en primer lugar Pablo aquí. Yo estoy completamente seguro de que he creído en un Dios que es poderoso para guardar mi fe para el día final. Una fe que me lleva a estar seguro de mi salvación porque ha sido puesta en un Dios que guarda mi fe hasta el final. En este sentido también, Dios me da la fe, me sostiene en la fe y culmina mi fe. Es lo que dice la carta a los Hebreos de Cristo Jesús. Cristo es el autor de mi fe, Cristo es el desarrollador de mi fe, Cristo es el culminador de mi fe. En Él termina mi fe. Si mi fe está puesta en el que es el origen, sostenedor y finalizador de mi fe, entonces yo en mi fe puedo asegurar la salvación. Pero en mi fe dada a mí por gracia. No es una fe que yo me creé o que yo tuve. Me la dieron y por gracia se sostiene y la sostengo. Pero es una fe que en Cristo Jesús crece, que en Cristo Jesús se desarrolla y que en Cristo Jesús terminará. Así que, ¿fe para qué? Para estar seguro de salvación eterna. No necesita ser muy grande.
creer eso. Es decir, no necesito tener una gran fe para decir que soy salvo para siempre. Solamente creo en el Dios Todopoderoso, dice Pablo aquí. Solamente estoy seguro en el Dios Todopoderoso que es capaz de guardar mi fe para el día final. Eso es lo importante. ¿En qué Dios he creído? En un Todopoderoso. Ese es el que guarda mi fe y ese es el que garantizará mi salvación el día final. ¿Por qué puedo estar seguro de un Dios todopoderoso, de mi fe, perdón, en un Dios todopoderoso? Porque hace cosas extraordinarias, porque Él es grande. El Salmo 77 dice, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravilla, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Mi fe da frutos en la gracia porque ha sido puesta en un Dios grande que hace cosas grandes. Seguridad de salvación, pero seguridad en Él, que puede sacarme de las circunstancias que puedo estar viviendo y que son negativas. Pero seguridad en un Dios grande que me dio la fe como doctrina. Es decir, la confianza que yo tengo en Dios para salvación y para vivir la vida se sustenta en una fe que Él me dio y que se ve en la palabra. Usted lee la carta a los Gálatas y Pablo dice que él predica la fe. ¿Qué fe predica Pablo sino aquel evangelio para vida? Pablo no le dice a Timoteo, guarda el buen depósito. ¿Cuál buen depósito? La doctrina bíblica que te sustenta en la fe. Se lo dice a Timoteo, se lo dice a Tito, lo dice Judas. Una fe entonces poderosa, porque está puesta en un Dios grande que me puede a mí asegurar mi salvación. Fe para salvación. Una fe poderosa, a pesar de ser pequeña, que me puede llevar a mí a vivir en santidad porque está puesta en una fe que Dios mismo reveló como palabra, como evangelio, como vida. Entonces, mi fe y esto como depósito, es decir, como doctrina bíblica, me lleva a mí a poder ser santos. Puedo tener seguridad de salvación por mi fe en el Dios santo, grande, sublime. Puedo vivir la vida en santidad por mi fe puesta en la palabra y sustentada en la palabra. Y puedo vivir mi vida seguro en medio de dificultades y temores, sí, por la fe en un Dios grande que me da a mí la convicción para ver lo que no puedo ver. Hebreos nuevamente. La prueba de la realidad es que no se ve en la convicción que no se ve, dice Hebreos. Entonces fíjense las tres formas que la fe misma presenta. Y espero que me esté dando a entender. Una fe para salvación. Una fe para santificación y sustento de mi vida, porque la fe se me revela allí como palabra, pero una fe como confianza, como poder de Dios que se mueve en mí para enfrentar con discernimiento y capacidad las dificultades que padezco en mi cotidianidad. ¿Qué tipo de fe necesito? Pequeñita. Y fíjense, una fe pequeña para poder vivir la vida cristiana. Una fe pequeñita para poder estar afirmado en Cristo, y no solamente afirmado en Cristo, sino seguro de mi salvación y confiado en medio de las tribulaciones y dificultades de la vida. La fe entonces me lleva a mí a ser victorioso en Cristo. Fíjense, este último tipo de fe, una fe confiada.
Abraham, a una edad ya humanamente imposible, con Sara, con un cuerpo imposible para tener hijos, en su ancianidad lo tuvieron. ¿Y por qué pudieron tener ese hijo? Porque el Dios de la verdad habló y ellos le creyeron. Y como le creyeron, y como Dios se glorificó, el hijo pudo ser realidad. Una fe que trasciende lo imposible. No cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días por la fe como grano de mostaza. Supera los límites, supera la razón humana, esa fe. No es proclamada María dichosa, porque en ella se cumplirán las cosas que el Señor le dijo. Dichosa tú que has creído. Dichosa tú que se fijó el Señor en ti. Y ella creyó eso. No pudo ver Bartimeo porque puso su fe en acción a pesar de que los discípulos le decían, cállate. Mientras más cállate le decían, más gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es simple. El centurión romano no fue por fe que le pudo decir a Jesús, no eres digno de que entres en mi casa, di la palabra. Fe. Fíjense, fe para vivir el cristianismo en santidad, en justicia, en verdad. Fe para tener la fuerza desde la palabra para vivir el cristianismo. Y fe para vivir con poder y seguridad el cristianismo en medio de las circunstancias de la vida. La pregunta es, ¿tenemos esa fe? Y tenemos entonces que mostrarla. ¿Realmente estamos luchando por nuestra santificación? ¿Realmente estamos luchando por nuestro perfeccionamiento? ¿O tenemos un cristianismo ahí mediocre que ante los demás nos hace parecer como cristianos, pero somos unos sinvergüenzas que estamos en la iglesia que no hacen nada? Eso no es fe. Esa fe no sirve para nada. Y ya les he dicho, ese tipo de fe, a pesar de que estás aquí en la iglesia, te va a llevar al infierno. Una fe que no sirve para llevar al cielo, lógicamente, sino al infierno. ¿No quiere Jesús una fe que se testimonie entre los hombres? ¿No quiere Jesús una fe que muestre que somos santos? ¿No quiere Jesús una fe que muestre que confiamos en Él? ¿No quiere Jesús una fe que muestre que estamos aprendiendo de Él, que estamos siendo sabios en Él, que estamos adoctrinándonos en Él y que estamos haciendo el trabajo para gloria de su nombre? Esa es la fe que Jesús espera. Y fíjense que es como un granito de mostaza. Acepto el Evangelio con mi mente, con mi voluntad, con mi corazón, por fe de gracia. Y por eso toda mi vida se ve envuelta en la buena de Dios y la muestro al mundo. Ilumino, resplandezco. Alguien dijo, fe es ser poseído y dominado por Cristo Jesús. Y vivir esa posesión mostrando santidad, servicio, amor y compasión. Eso es fe para muchos. Entendida así la fe cristiana, entonces se constituye en una experiencia de vida, en un participar de la vida de Dios en nosotros que se ve en la cotidianidad. Acuérdese, el que cree en el Hijo tiene la vida y se expresa la fe. Se expresa el creer. ¿Y creer para qué? Para vivir la vida que agrada a Dios.
Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin ser poseído por Cristo no puedo agradar al Padre en el poder del Espíritu. Entonces, que quede en nuestra mente esa verdad, fe para vida, fe para testimonio, fe para glorificar a Dios, fe para estar seguros de la salvación, fe para estar seguros de que podemos perdonar y reconciliar al hermano, fe para estar seguros de que podemos evitar el pecado y evitar que otros pequen. Esa es la fe que Jesús espera. Y miren que es pequeñita. Porque el resultado de la fe no depende de mi fe, sino de la grandeza de Dios en quien pongo mi fe. Los resultados de mi fe no dependen de la grandeza de mi fe, sino de la grandeza y excelsitud de Dios. No de mí. Ojalá que sea Dios gobernando nuestra vida para que podamos mostrar fe y una fe que nos lleve a promover santidad, promover comunión, promover perdón, promover servicio, promover confianza, promover un estilo de vida conforme a la de Cristo que nos lleve a uno y al otro a llevar la cruz. Una fe para llevar la cruz de Cristo. Una fe que nos va a hacer testigos del Evangelio, pero que puede causarnos la muerte. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Auméntenos la fe. Sí, necesario. En el sentido de que para los apóstoles hay una realidad que tenían que vivir y en ese momento ellos creyeron no tener fe. O mejor, creyeron tener una fe pequeñita. Y Jesús les va a decir, con esa fe pequeñita que ustedes tienen, puesta en mí, el Dios sublime, pueden lograr las metas. En ese momento, las metas de comunión, de amor, de santificación, de perdón, pero las metas que podemos alcanzar en el servicio, en la vocación a la que hemos sido llamados por Dios. Y ojalá meditemos en casa en esto para comprender que el cristianismo es fe, pero una fe que se ve. Nosotros, he dicho muchas veces, no somos del servicio secreto. Nuestra fe tiene que verse, tiene que evidenciarse, tiene que testimoniarse, tiene que proclamarse. Y en ese sentido, glorificaremos al Dios de los cielos y de la tierra. Y a ese Dios trino y Dios uno, toda alabanza y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, Dios todopoderoso y eterno, gracias te damos por tu palabra sencilla, clara, precisa. Ayúdanos, Señor, para que la asumamos con entereza de carácter, para que la asumamos con valentía, para que nosotros podamos mostrarnos como hombres y mujeres de fe, pero de una fe que se evidencia en servicio, en amor, en comunión, en santidad, en lucha contra el pecado, en lucha contra la flojera, contra la desidia, en lucha contra todo aquello que se opone a ti, oh Dios. Ayúdanos a ser personas de fe que son capaces de dar su vida por causa del Evangelio y por la construcción del reino aquí en la tierra. Ayúdanos para tener esa fe que nos levante en montería como sal y como luces en medio de una generación perversa.
Ayúdanos, Jesús, para tener esa fe que nos lleva a gritarte al mundo, a proclamarte al mundo entre los hombres que en el mundo se mueren por no conocerte, por no vivirte, por no saber de ti. Ayúdanos, Jesús, a ser hombres y mujeres de fe que en Montería proclaman la salvación, la vida eterna y el amor de Dios. Amén y amén.